Soy Carlos Eduardo Ramón Solís y en este video voy a dialogar sobre 10 temas fundamentales para el lenguaje y la lingüística. Sin más dilación, comenzamos. Bueno, como primer tema me gustaría hablar del signo lingüístico. El signo lingüístico, según Ferdinand de Saussure en su obra Curso de Lingüística General, de las páginas 25 a la 47, nos habla que es la unidad básica de la comunicación lingüística. Pues esto menciona que existen un significante y un significado. El significante hace referencia a una palabra oral o escrita y el significado a la imagen o al concepto que tenemos de esa palabra. Por ejemplo, si yo menciono la palabra manzana, manzana es un significante, algo que estoy mencionando de manera oral o bien puede ser escrito, y el significado entonces es una fruta. En este caso yo, por ejemplo, estoy mostrando una manzana amarilla, pues este sería como el significado en este momento, ¿no? También podría ser de color rojo, pero al final del día el significado sigue siendo una fruta. Otro caso, por ejemplo, si yo menciono la palabra papá, pues papá es el significante, ¿no? En este momento en el que simplemente estoy mencionando papá, cada persona puede pensar en su padre, en una figura paterna o algo que le recuerde esa palabra. Si lo menciono en una obra escrita, por ejemplo, el papá de Luis, tenemos presente que es un personaje el cual es padre de Luis, que también es otro personaje. Considero que este tema en su generalidad es bastante fundamental para explicar distintas palabras en cada contexto y cómo van variando en función de cada cultura, ¿no? También nos sirve para explicar palabras que quizás no existen en nuestro idioma. Eh, Considero que no es un tema muy complejo, solo hay que tener en claro que significante, palabra oral o escrita, significado, la imagen mental que tenemos de esa palabra. Y bueno, sin más que añadir a este tema, procedo a ir al siguiente. Bueno, hablemos ahora de las áreas del cerebro relacionadas con la lengua. Según Damasio y Damasio, las principales áreas del cerebro relacionadas con la lengua son el área de Broca, que permite la generación del lenguaje, y el área de Wernicke, que está relacionada con la interpretación. Estas áreas trabajan en conjunto con otras áreas cerebrales, las cuales son el neurocórtex auditivo, que permite la interpretación de las palabras, y el córtex motriz, que permite la articulación de las palabras, lo que yo estoy haciendo con mis labios. Todo esto lo podemos ver en la obra Cerebro y Lengua de Damasio y Damasio, de las páginas 20 a la 28. Eh, pues bien, una afección en el área de Wernicke puede generar afasia, lo que es igual a que no se puede hablar correctamente, no se puede leer correctamente y no se puede escribir correctamente. Por otro lado, una afección en el área de Broca provoca afasia receptiva, de modo tal que la persona puede hablar fluidamente, pero sin coherencia en las palabras y sin comprender lo que está oyendo. Como docentes considero que comprender estas áreas es muy importante, así como sus afecciones. Recuerdo la historia de un amigo que se llamaba Ulises Salgado. El chico tuvo un accidente automovilístico. Originalmente se suponía que no tenía ningún problema, sin en cambio cuando él comenzó a estudiar francés, decía palabras pues sin sentido, ¿no? Decía me bu, se vi, boquá, palabras que no tenían ningún sentido. Y considero que como tener en cuenta todas estas áreas, así como sus afecciones, es muy importante para poder adaptar nuestros planes de estudio, de modo tal que podamos ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades y poder lograr que tengan un mejor conocimiento de la lengua. Bueno, pues otro de los temas que quiero mencionar que me parece verdaderamente importante es el de las enfermedades a nivel cerebral que afectan la capacidad lingüística. Un tanto relacionado con lo anterior, pues algunas de las enfermedades que afectan a esta capacidad son, por ejemplo, el Alzheimer, que muchas personas lo ven como que se desarrolla en adultos mayores, pero también puede ocurrir en jóvenes. Es poco probable, pero puede suceder. Todo esto se genera por un daño en las redes neuronales del cerebro, lo que dificulta la comprensión de las palabras, la memorización de las mismas y todo este tipo de cuestiones, las cuales nosotros como docentes deberíamos de tener muy presentes, ¿no?
En un inicio, porque, vaya, en algún momento de nuestro ámbito profesional podríamos encontrarnos a un estudiante que quizás padezca alguna de estas enfermedades, como los menciona Gershwin, en el que tenga dañadas las redes neuronales. Lo que nosotros deberíamos de hacer es instruirlos en primer lugar para que puedan superar esta enfermedad y en segundo lugar apoyarlos empáticamente, comprendiendo que cada persona tiene como una cierta dificultad y que nosotros en ese sentido debemos de apoyarles. Una enfermedad no es un tema nada a juego y considero que es muy importante tener esto presente para futuro y de ser necesario, esperemos que no, poder emplear el conocimiento requerido y ayudar a nuestros estudiantes. Pasando a otro tema, algo de lo que quiero hablar es la neurolingüística, que según John Field, autor de Los conceptos clave de la neurolingüística, libro de 2004, entre sus primeras páginas, de la 10 a la 24, pues nos habla un poco de cómo se forman los procesos clave del lenguaje, todo esto mediante la relación de la neurología y la lingüística. Eh, pues bueno, en su libro demuestra también que existen pues una mayor densidad neurológica, de modo tal que se facilita para las personas bilingües el aprendizaje de lenguas. Algo que también me sorprendió bastante es que esto incluye, por ejemplo, al lenguaje de programación, dado que es una estructura pues de lengua, ¿no? Así como a la música. Esto en su generalidad para los docentes, especialmente en el rubro en el que nosotros nos desempeñamos, como bien lo puede ser el público privado, es algo que llama bastante la atención de los jóvenes. Imagínate mencionar en algún momento eh, oye mira, tu capacidad neurológica es muchísimo más densa. Simplemente con ello llamamos la atención de bastantes jóvenes. Y también es algo que podemos discutir con nuestros estudiantes más avanzados. Entonces, me parece que es un tema muy importante que deberíamos de tener presente. Bueno, aunado a lo anterior, quiero hablar de un tema que me parece verdaderamente impresionante, que es la sociolingüística, una de las variantes de la lingüística. Pues según el autor Moreno Fernández Francisco, en su libro Sociolingüística, la clave de la sociedad mediante el lenguaje, pues él nos menciona que más o menos en su inicio, dentro de las primeras 40 páginas, él nos menciona que la sociedad en su generalidad está muy estigmatizada por su lengua, por su idioma, y que no es lo mismo, por ejemplo, decir llegaré en 5 minutos en México a decir llegaré en 5 minutos en Japón. Dado que en Japón, por ejemplo, tendrías que llegar antes y en México esos 5 minutos pueden irse prolongando. Es todo un cambio social que se genera en todas estas ramas de la lingüística, en todas estas ramas del idioma. Incluso, aunque por ejemplo en México y en Argentina hablamos español, no lo hablamos de la misma manera. Nosotros decimos tú, ellos dicen vos. Entonces es un tema que me parece muy interesante y que como docentes tenemos que tener presentes porque, por ejemplo, existe el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra y tienen sus ligeros cambios, los cuales deberíamos de tener verdaderamente presentes, como todo esto de la sociolingüística, viéndolo de esta manera, porque pueden generar bastantes confusiones y pueden confundir a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, todo esto de la sociolingüística me parece verdaderamente esencial. Este autor, Francisco Moreno Fernández, me parece un gran sociolingüística y recomiendo mucho sus libros. La verdad es que son bastante precisos, bastante claros, y en su generalidad este tema pues me gusta mucho. Hablemos ahora de la fonética y la fonología. Sixa, en su libro The Sounds of Language, de la página 13 a la 54, nos habla de que la fonética es el cómo nosotros articulamos y expresamos las palabras de manera hablada. Por otro lado, la fonología nos habla del cómo escribimos, acentuamos y redactamos estas palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra P, empato,
es algo fonético, debido a que lo estamos hablando y lo estamos pronunciando. Por otro lado, si ponemos pato escrito en un papel y luego escribimos vato, es algo fonológico, porque este cambio de una simple letra cambia totalmente el significado de la palabra. Y pues bueno, si todavía no ha quedado claro, este es un tema esencial para los docentes, debido a que por un lado tenemos the pronunciation of the language, la pronunciación del idioma, y por el otro tenemos la escritura del idioma, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante, debido a que si nosotros enseñamos a una persona un idioma pues específico, lo que tenemos que hacer es aclararle las dudas y corregirlo para que pueda ser comprendido en sociedad por otras personas. Hablemos ahora de la morfología. La morfología, según Lardiere en Word and Their Parts, de las páginas 55 a la 96, nos habla de cómo se van formando las palabras a partir de su estructura interna. Miren, lo voy a llevar un poquito más claro. Tomemos la palabra inseguridad. In es un prefijo que indica una condición negativa. Segur es la raíz de la palabra que lleva su significado real, seguro. Segur, seguro. Y por último, idad es un sufijo que indica pues, la condición, ¿no? Entonces, al mezclarlo todo tenemos inseguridad, no ser seguro. Pues este tema en su generalidad es bastante esencial, eh, un tanto para comprender sí cómo formamos las palabras, pero por otro lado, al explicar a nuestros estudiantes todo esto, ellos tienen, por ejemplo, que in indica una condición negativa. Entonces, si luego decimos intangible, tangible pues es tocar, ¿no? In, como ya mencionamos, indica la condición negativa. Entonces, intangible, no tocable. Pues todo esto ayuda a ir reforzando poco a poco la deducción de las palabras sin la necesidad de un diccionario. Obviamente el diccionario siempre será esencial para casi todas las palabras y todos los significados, pero vamos, es muchísimo más cómodo el tener presente como una idea previa y simplemente reforzarla. Entonces es esto lo que hace la morfología, ¿no? La comprensión de las palabras de modo tal que a futuro podemos deducir un tanto de palabras. Aunque claro, la idea principal es el cómo se van formando. Hablemos ahora de la sintaxis. Lightfoot de Fasol en The Structure of the Sentences de la página 97 a la 135 describen la sintaxis en un muy grande resumen como la manera en la que se estructuran las oraciones, con un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces, si yo digo el niño corre rápidamente, estoy hablando de que el niño es el sujeto, corre es el verbo y el complemento es rápidamente. La unión del verbo y el complemento se conoce como el predicado. Entonces, corre rápidamente es el predicado. Pues, ¿por qué es esencial esto? Yo considero que es un tema de los primeros que tendríamos tanto que aprender como demostrar, debido a que es el cómo se van formando las palabras, las oraciones. Entonces, si yo le quiero enseñar a una persona a escribir adecuadamente, tengo que enseñarle esto, que es muy importante, también a la hora del hablar. No es lo mismo decir he eats, a decir he is eating his breakfast, ¿no? Entonces, considero que es un tema clave que deberíamos de tener como muy presente. Y es menester porque, vamos, es la forma en la que se estructuran las palabras. Hablemos ahora de un tema no muy complejo, la verdad. Borner en Minikube del capítulo 1 y el capítulo 2, página 1 a la 42, si mal no recuerdo, nos habla de que la semántica hace referencia al estudio de las palabras en un contexto dado. Un contexto dado es un momento o situación específica y la semántica, por ejemplo, puede ser voy al banco a depositar mi dinero. Ok,
Entonces, estamos hablando de un banco como institución financiera. Me voy a sentar en este banco. Estamos hablando de un asiento. Entonces, esto se usa para ayudar a los estudiantes a descubrir las ambigüedades del idioma y de comprenderlas en este tipo de situaciones. Lo dicho, banco es una palabra un tanto ambigua porque se puede referir a una institución financiera o a un asiento. Hablemos por último de la pragmática. La pragmática en Pragmatic Forms de Keith Allen, página 1 a la 32, nos indica que se centra en el estudio de la comunicación humana, específicamente ubicado en las selecciones de los hablantes para comunicar un significado intencionado. Por ejemplo, si yo digo, ¿me puedes pasar la sal?, antes que realizar una pregunta, estoy haciendo una petición, lo que nos indica el cómo los valores sociales y los paradigmas dan contexto a las frases. En este sentido, además de comprender las palabras, lo que también estamos haciendo es comunicarnos efectivamente en distintos entornos sociales, cosa que es muy importante para personas bilingües o políglotas, las cuales bien podrían estar en su país de origen o en otro país ajeno, el cual lleve otras costumbres y tradiciones, por lo que tendrá que adaptarse a sus pragmáticas. Y pues bueno, eso fue todo por mi parte. Intenté resumir los temas lo más que pude. En un inicio me quedaba como un video de casi hora y media. Entonces están bastante resumidos. Espero les hayan servido de todo corazón. Y no olviden que la base del conocimiento humano es el estudio. Así que hay que estudiar un poquito más los temas. Pero por mientras, esto ha sido todo. Muchas gracias.